Bueno, buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta, pues bueno, última, ¿no? Penúltima sesión de Fitma Alicante. Recordaros que el lunes hay otra, ¿vale? Esto es lo nunca visto, 2 en un mes, ¿vale? Y casi en menos de 7 días, así que muy fuerte. Bueno, aquí tenemos a Damián Flores. Eso, digo, espérate. Sí, como Lola. Como Lola Flores. Aquí tenemos a Damián Flores, que es Product Designer en Medland Saltaren. Sí. ¿Conocéis Medland Saltaren? Quien no lo conozca, vamos, tenéis un problemita, ¿eh? Nada. Luego os contamos, si no podéis visitarlo por la web, son la agencia de diseño digital, producto digital, pues bueno, que también están detrás de Minimum.room y bueno, muchísimas más, ¿vale? Sí, son un grupo de empresas. Sí. Y Medland Saltaren está especializado en diseño, bastante sistemas de diseño. Si lo veis, seguro que os sonará alguno de sus proyectos. Azafata. Bueno, nada, primero vamos a dar la chapa inicial, el spam típico. Nosotras somos pues las organizadoras, Vanessa y yo, Flavia, de este Fitma Alicante, y bueno, también está Irene, que está ahora mismo Irene de becaria, pero bueno, poquito a poco irá entrando, ¿vale? Esperemos ya que el lunes lo mismo ya estará aquí. Sí. Nuestra forma de contacto, ¿de acuerdo? Nada, yo soy freelance y Vanessa sí que trabaja. ¿Cuál es tu empresa? Que siempre se me olvida. Minders. ¿Vale? Así es, Product Designer Minders. Minders para la gente normal. Dale a la siguiente. Comentaros que si es la primera vez que venís, deciros que tenemos un grupo en Telegram. Yo creo que la mayoría ya estáis en ese grupo, pero si hay alguna primericia aquí, pues que sepáis que os podéis entrar y ahí pues avisamos de todo, se supone, y de vez en cuando hasta echamos ayuda y de vez en cuando respondemos a feedback, ¿vale? De vez en cuando. Así que bueno, que sepáis que ese es vuestro grupo y cualquier cosa pues lo vemos ahí. Patrocinadores, tenemos Airland, que ha renovado al fin, hoy ha llegado el contrato, en fin, adelantaremos el dinero por nuestra cuenta, pero ¿qué es lo que pasa? A veces con los patrocinios, sobre todo a fin de año, 3 meses nos ha llevado para firmar un contrato, no sé qué puñetas pasa, pero bueno, en fin. O sea que si tenéis a alguien que nos quiera patrocinar, Friends of Fitma Alicante, pues ya sabéis, no lo decís, ¿vale? Exacto. ¿Cómo preguntamos qué tenemos que hacer? Pues nos preguntáis en el Telegram y te decimos, ¿vale? Normalmente lo que se hace es un patrocinio por especies y tal. Es decir, lo que hemos hecho con SiteGround es que compran bueno, ellos no compran, lo compro yo, ¿vale? Pero pagan las bebidas y la comida, ¿de acuerdo? Bien por ello. Y luego está Lulab, que nos cede el espacio este maravilloso coworking, que si os interesa trabajar aquí o alquilar oficina, dar un curso, lo que sea, pues habláis con las personas de arriba o por email, que son maravillosas todas y seguro que os atienden súper bien. Lo que os decía, el próximo evento, este lunes, Design Ops en Acción, es la presentación de un libro. Os recomiendo muchísimo que vengáis, de Irene Beitia, es una compañera de Valencia, así que por favor vamos a apoyarla, que viene por aquí, que ya sabemos lo difícil que está siendo para nuestras compañeras de Valencia toda esta situación. Nada, comentaros que hay un canal de YouTube que poco a poco vamos subiendo los vídeos, ¿vale? Poco a poco, ¿de acuerdo? Lo vamos subiendo. Nos podéis encontrar por Friends of Fitma Alicante y nada, por favor, estamos buscando más ponentes puede ser cualquier cosa, no tiene por qué ser una charla tal cual, también podemos plantearnos un workshop, una sesión de design, de crítica de diseño, ¿no? Design critic. Podemos plantear mucho. Sí, exacto. O sea que estamos abiertas a propuestas, ¿vale? Aquí tenéis vuestro espacio seguro. Y nada, ya último, siguiente, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está. Ah, vale, es que normalmente yo pongo la pregunta. Vale, nada. Vale. Os dejamos con Damián Flores, que nos va a contar sobre accesibilidad en sistemas de diseño, así que nada, vamos a darle un fuerte aplauso y muchas gracias, Damián, por estar aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, seguramente empiezo a moverme, a cruzarme por la pantalla y a leer, pero bueno, aquí tenéis una pequeña introducción de lo que voy a hablar y, como os comentaba, un poquito empezar a dar luz entre accesibilidad, sistemas de diseño, esto es cosa del diseñador, esto es tiene que hacer desarrollo,
esto va en la documentación del sistema, esto debería ser un handoff, esto no lo entiendo, un poquito introducirnos y empezar a ver sobre eso. Puedes pasar. Bueno, primero presentarme, me llamo Demian Flores, no soy de Alicante, pero soy de Murcia, cerquita, nos conecta al Mediterráneo también. Ahí estoy en una foto en la playa con mi madre, en final del 80. Y bueno, soy product designer en Mendoza Altarén, especializado en sistemas de diseño y ahora estoy muy enfocado en accesibilidad. No paro de formarme, una cosa que me interesa y bueno, compartir creo que también es parte de formarse. Pequeño resumen rollo de mi vida, pero bueno, estudié Bellas Artes, de Bellas Artes me di cuenta que me gustaba el diseño en el arte, me fui a estudiar diseño en Madrid, empecé luego mi estudio en mi propio pueblo, empecé a hacer cosas digitales, de lo digital empecé a meterme en el UX, con el UX empecé a hacer producto y me interesó también esa conexión con los sistemas y los sistemas me han llevado también, como he comentado antes, a empezar a buscar en accesibilidad porque creo que cierra un poco el círculo, ¿no? ¿Puedes pasarla? Entonces, bueno, lo que acabo de decir, de accesibilidad, sistemas de diseño, qué parte nos toca, cómo encaja la accesibilidad de los sistemas de diseño, es un poco lo que voy a intentar explicar o dar un poquito de luz. Puedes pasar por favor. La primera parte, accesibilidad, ¿no? Como vamos a hablar de accesibilidad, de sistemas de diseño y luego el siguiente punto será cómo casa. Accesibilidad, bueno, definición típica y tópica que tiene puntos que me parecen interesantes. No es la posibilidad de acceso, que al final todas las personas puedan entrar, y como te decía, todas las personas, que es una cosa que a veces se olvida, independientemente de sus limitaciones físicas, discapacidad y una concepción que a lo mejor tenemos muy antigua de la discapacidad, es que la discapacidad no es solo de nacimiento, puede ser temporal, puede ser por cualquier cosa. Y también por el uso y el contexto, que simplemente a lo mejor puedes pensar que estás conduciendo y si eres una persona discapacitada en el uso de tecnología digital, por ejemplo, para usar el teléfono móvil si estás conduciendo, no puedes usar las manos. Entonces, bueno, es dar un poco ese espectro de que la definición de accesibilidad, que a veces está un poco anticuada, ¿no? O porque no tenemos más conocimiento. Puedes pasar, por favor. Entonces, bueno, a mí al final lo que me gusta es dejar de rollo y pensar que la accesibilidad es sobre personas. Porque al final es eso, todos somos personas, todos tenemos los mismos derechos y todo el mundo tiene derecho a poder acceder a y usar las aplicaciones, el contenido, la web y más, porque al final es una responsabilidad como diseñadores que tenemos que hacer. Para mí es como hacerlo bien, no es como una excusa. ¿Puedes pasarla? Como estaba diciendo, para mí no es una excusa. A lo mejor, no sé si habéis intentado empezar a mover accesibilidad en vuestros trabajos, si estáis en productos digitales o no. Muchas veces el cliente, vuestro jefe, el stakeholder de esa entidad dice, no, es que, bueno, la inversión en accesibilidad, nuestros usuarios no son ese perfil, es como, o es un perfil menor, es como tontería. Al final, lo que estaba diciendo, es un derecho y tenemos que aspirar a hacer productos en condiciones. Lo que estaba comentando antes con la definición de accesibilidad, esta imagen es del apartado de diseño inclusivo de Microsoft, cuando tengáis un rato echarle un vistazo porque hay mucho material y mucha calidad. Pero bueno, esto es lo que os decía en el blog, que al final tienes una discapacidad, puede ser permanente, temporal o situacional. Bueno, de movimiento, de vista, por oído o de habla. Si os dais cuenta, he hecho un vistazo en la imagen, es un poco eso. Puede ser desde estar conduciendo hasta tienes cataratas, bueno, naciste ciego o por una enfermedad has quedado ciego. Es como abrir ese espectro de concepción de qué es la discapacidad. Bueno. Entonces, bueno, también quería destacaros como nota mental que yo soy muy de, a lo mejor a veces me lío, recuerdo cosas, las digo, las salto y las presentaciones también son un poco así, ¿no? Es como, bueno, no olvidaros de que todos también envejecemos. Al final envejecer puede ser considerado una discapacidad, ¿no? Y al final va a perder motricidad, vista y un montón de cosas. Y creo que son personas, ¿no? Que siguen siendo personas, las personas mayores que también seremos nosotros, que normalmente las dejamos olvidadas de los productos digitales. Entonces, como, oye, que también nos va a tocar a nosotros tenerlo en cuenta. Y vivimos en España, la pirámide poblacional va a decir que, bueno, no me sé los datos, pero la mayoría de la población va a ser población. Vale, entonces, bueno, después de este rollo de, bueno, pues un poquito de lo que es la accesibilidad, pero ¿cómo seguimos? ¿Quién ha puesto orden a esto? ¿Por dónde empezamos, no?
puedes darle, pues bueno. No sé si conocéis la W3C, que es el consorcio de Internet. No, todavía no pasa por favor. El consorcio de Internet, ¿no? Al final es una institución que se encarga de hacer estándares web. Ahora sí puedes pasar. Entonces, la 3WC tiene un grupo encargado de desarrollar estándares de accesibilidad, que es la WAI, y la WAI ha desarrollado la WCAG, que son las pautas para crear productos digitales. Así que puedes pasar a la siguiente. Tenemos las WCAG, que son una serie de pautas para hacer productos digitales accesibles. Al final, bueno, sí, lo que os quería decir es que la WCAG genera muchísimo contenido, está muy bien, voy a dar un montón de referencias y lo que me gustaría que os grabáis a fuego es que toda la información de la WCAG es súper valiosa. Al principio puede ser un poco difícil de entrar, pero empiezas a indagar y te das cuenta que hay muchísimo material que puedes acceder, que es totalmente gratuito y merece la pena. Y bueno, una cosa, no sé si os suena el AA, el AAA, el A, al final son niveles de la WCAG, y mentalmente al principio, cuando no tenemos mucho conocimiento, no hay mucho contexto de accesibilidad, piensas que son límites, ¿no? Pero a mí me gusta pensar que la WCAG no son el techo, sino son el suelo, es como una cosa donde empezar y mirar hacia arriba. Entonces, si cambia esa perspectiva, dices, vale, esto es lo primero que tengo que empezar y ahí vamos a mejorar. Vale, ahora diseño y sistema, ¿no? Es la parte que os decía de primera accesibilidad, ahora vamos a hablar un poco de sistema. Bueno, esta es otra nota y cosa que os quería comentar, es como, bueno, los diseñadores somos responsables de la experiencia y de la experiencia para todos los usuarios, ¿no? Es como, UX, qué guay, soy UX, soy web designer, es como diseñador de experiencia, pero de experiencia para todo. Lo que recuerdo aquí, usar un rato en una experiencia, usar el dedo, solo usar el teclado, usar un lector de pantalla. Entonces hay ciertas responsabilidades que también nos tocan como diseñadores pensarlas. Eso es decir. Entonces, bueno, ¿qué es un sistema de diseño? Hay un montón de definiciones. Hoy venía en el tren montando esta presentación y digo, bueno, vamos a preguntarle a ChatGPT a ver lo que nos dice, ¿no? Estándar de conocimiento. Pues vale, un sistema de diseño es un conjunto estructurado de estándares, principios, componentes, herramientas, bueno, un montón de cosas que se utilizan para desarrollar productos digitales de manera consistente y eficiente. Me gustan aquí dos ideas, ¿no? Todo este conjunto de elementos es un montón de cosas, no solo son componentes dibujados en Figma, son un montón de cosas, son reglas, son guías y consistentes y eficientes. ¿Qué quiere decir eso? Que al final un sistema de diseño es una herramienta que sirve para mantener la calidad y reducir el esfuerzo. Y entonces, bueno, tenemos todas esas cosas que no hay. Entonces pasa. Entonces, normalmente he puesto en azul las cosas que quiero que recordéis. Es como, ay, no pases por favor. Como si queremos ser consistentes y eficientes, ¿no? Que es la idea básica que he comentado de un sistema de diseño, y accesible, pues bueno, tendrás que hacer que el sistema de diseño sea accesible. Parece una cosa como muy de cajón, muy de 1 más 1, 2, pero es como, bueno, si son elementos que se reutilizan y son accesibles, pues oye, llevas ya una parte del trabajo hecho. Entonces, bueno, era un poquito la idea que quería comentar. ¿Puedes pasar, por favor? Esto es otra nota mental de las que os he dicho que voy a ir soltando pildoritas por aquí, que es que el 67% de los problemas de accesibilidad están originados en diseño. No lo digo yo, lo dice Sinclair y el Roy del demás, y luego el vídeo no pasa. Y al final lo que quiero transmitiros con esto es que si usamos un sistema de diseño porque queremos ser eficientes, parte del problema y de generar deuda de accesibilidad viene por culpa del diseño, porque no estamos haciendo el trabajo antes, porque no estamos planteándolo con tiempo. Entonces, si luego lo tienes que arreglar después, siempre vas a trabajar más. Y vas a trabajar más diseño, vas a trabajar más desarrollo, va a trabajar más todo el equipo. Entonces, si tenemos esa mentalidad de usamos un sistema, queremos ser eficientes, también tenemos que atacar la accesibilidad desde el principio del diseño. Entonces, volver otra vez a esa idea de tenemos parte de responsabilidad en esto. Puedes pasar, por favor. Bueno, como os decía, ¿no? de los sistemas de diseño y de esa definición que hemos sacado de ChatGPT, quería 2 puntos destacar. Lo de ser muy práctico, muy usable, ¿no? Y también además que están formados por diferentes elementos. Entonces, bueno,
tampoco, si no estoy descubriendo aquí nada, es como si hay diferentes elementos y diferentes cosas, tendremos que documentar de diferentes formas y en diferentes sitios. Entonces, bueno, pues pasa. Documentar o compartir decisiones, como documentar a veces como súper frío, entonces quería, antes de empezar a comentar, es como, ¿qué es documentar? Es el equipo de diseño, tienes una cosa, un diseño, y lo tiene que transmitir de una forma al equipo de desarrollo. En función del tamaño del equipo, pues hay veces que si tienes un equipo pequeño y tienes la suerte de que tú eres un diseñador y tu desarrollador está sentado al lado tuyo, pues a lo mejor no tienes que documentar tanto, lo vayas hablando y va saliendo, pero cuando empiezas a escalar, a trabajar con equipos más grandes, con gente teletrabajando, al final tienes que documentar, y documentar quiero que lo mentalicéis en ese aspecto, ¿no? El documentar es transmitir conocimiento, y también lo quería recordar así porque creo que también hay que hacerlo con cariño, ¿no? Es como, yo me gusta mucho definir el amor como los detalles, entonces como tienes que también tener amor en lo que haces, y si te toca documentar, que es como, qué rollo, ahora hay que documentar esto, ponerle un poco de cariño porque luego va a haber otra persona que también lo lea y lo documente y lo use. Si no, es como si tú te enfrentas a una documentación de una forma aburrida, infumable, que lo has hecho deprisa y corriendo, es como, luego es que no se van a enterar y no vale para nada, es también tener un poquito, ¿no? Esa. Vale. Como decíamos, bueno, no lo hemos comentado, lo comentamos ahora. Los sistemas de diseño normalmente son trabajos ad hoc para solucionar problemas concretos. Normalmente sí que puedes trabajar con un framework y adaptarlo a tus necesidades, pero la idea de hacer un sistema es que está hecho para ti, ¿no? Para tu producto, para varios productos, pero pensando en la necesidad del producto. Entonces, bueno, pues tenemos también que pensar que esas formas de documentar tampoco van a ser, no voy a dar los 10 mandamientos y decir, genial, Daniel, yo ya mañana cojo tu idea, pum, 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 y le damos, sino que, bueno, vamos a reflexionar sobre cosas, vamos a plantear cosas y luego cada uno en su sistema o en sus productos, que a lo mejor necesitáis tener un sistema de diseño para hacer un producto digital accesible. A lo mejor estáis trabajando en una web de marketing que no tiene componentes, estáis simplemente diseñada, pero sí que también hace falta documentarla y tener accesibilidad. Entonces la idea es como, bueno, no voy a revelar trucos mágicos, verdad absoluta, porque cada cosa está hecha a medida y tiene su necesidad. ¿Puedes pasar, por favor? Entonces, bueno, os propongo mostraros varios ejemplos de aplicaciones de otros sistemas, porque al final hay mucha gente, mucho equipo, gente muy lista. Vamos a aprender de la gente que ha hecho ya cosas, ¿no? Es como, hay que aceptar que hay gente que lo hace muy bien, pues vamos a copiar de la gente que lo hace bien. Entonces, bueno, daros un par de pantallazos y de cositas que veáis de cómo podemos empezar a documentar. ¿Puedes darle, por favor? Sigo sobre la misma idea que os he dicho de la definición, y entonces voy a ir pasando punto por punto de las cosas que hemos dicho, ¿no? De los diferentes elementos que tiene un sistema de diseño. Por ejemplo, estándares y formatos de hacer documentación, ¿no? Pues, si tu documentación tiene estándares y reglas generales, si tú tienes accesibilidad, ¿por qué no aplicar las reglas generales de accesibilidad en esa documentación? ¿Puedes darle, por favor? Se suba y se vea el detalle. Entonces, bueno, quería enseñaros la documentación del sistema de diseño de Salesforce, que se llama Lighting. Como veis, a nivel de navegación, tiene la accesibilidad, tienes un overview que te explica, y bueno, te explica un poco cómo la empresa entiende la accesibilidad. Tiene su guideline sobre accesibilidad, patrón accesible, color, que es como, bueno, lo hablaremos. Pero la idea es esa, es como, vale, si vamos a hablar de accesibilidad y de documentar accesibilidad y conocimiento de accesibilidad al equipo, oye, pues también a estos niveles generales. No solo si estaréis pensando en el componente, con el color, con la tipo, con el tamaño, bueno, también a niveles generales se puede hacer. Pues pasa. Luego, los sistemas de diseño también tienen principios y estrategias, ¿no? Al final, un sistema plantea una visión de una empresa, y por qué no también esa visión, digamos, que llega a la accesibilidad, por qué no plantearla también. Entonces he puesto una captura del sistema de diseño del gobierno de Inglaterra, también está muy bien, un sistema de referencia. Ahí, y bueno, pues tiene las estrategias de accesibilidad. Dentro de, además, a primer nivel de toda la documentación de accesibilidad, podéis ver que está ahí, no está escondida, no es una cosa como que no, está ahí. Y dentro podéis definir su estrategia, tenéis todos los puntos, toda la documentación. Y bueno, es otra forma más de plantearlo. A la siguiente, por favor.
ahí, dos pasas, ahí. Y luego también podemos documentar herramientas, procesos, formas de trabajar. Y este que os traigo aquí es Carbon DBM, sistema de referencia, también sistema de referencia en accesibilidad. Como podéis ver en accesibilidad, el equipo tiene las 4 herramientas que usa. Entonces, bueno, no es simplemente lo que os decía, volver a esa idea de la accesibilidad está en todo el producto digital, en todas las partes, pero que también documentarle y transmitir ese conocimiento al equipo en todas las partes. Vale, podemos pasar. Y bueno, lo que estábamos, ¿no? Como esperando seguramente todo el mundo, los componentes también, los componentes. Bueno, típico y tópico, Material Design de Google, tiene documentación por componente, ¿puedes subirlo para que se vea? Vale, pues veis a nivel, estamos en componentes, estamos en el segment button y bueno, dentro del apartado de accesibilidad pues tenemos un montón de opciones y de información sobre accesibilidad. Por ejemplo, te dice el foco, se lo define, aquí en la captura se puede ver un poquito cómo es la navegación por teclado, las instrucciones, pero eso, es como ya no es simplemente. Quería que tuvierais muy claro que un sistema de diseño no es simplemente componente en Figma, no son simplemente componentes y son un montón de cosas y ese montón de cosas, pues si trabajamos en accesibilidad deberíamos también incluirlas. Siguiente, por favor. Vale, entonces el siguiente apartado lo que vamos a plantear es como esas necesidades de accesibilidad y cómo podríamos documentarlas, porque al final las WCAG nos plantean, ¿no?, estas cosas que tenemos que hacer. Entonces os propongo este pequeño juego, por así decirlo, de vamos a ir planteando una necesidad y no sé si la palabra es discutir, pero reflexionando sobre esto tiene más sentido en un sitio, tiene en otro, esto tiene más cabida para el equipo de diseño, más cabida para el equipo de desarrollo, tiene sentido que sea en un componente, tiene sentido que sea en un handoff. Vamos a verlo. Bueno, vamos al turrón. Entonces, bueno, aquí hay un listado de cosas que tenemos en cuenta que vamos a ir pasando y luego después también hay una pequeña tabla de resumen comparando un poco para refrescar. Estamos por el estructura semántica. Me diréis, también no había color, no es como el color, contraste del color. Os quería recordaros que sí, os voy a enseñar un par de cositas de color, pero que a veces los diseñadores, como estamos muy obsesionados con lo visual, con los contrastes y nos quedamos ahí, y accesibilidad mucho más. Entonces quería recordaros eso. Vale, como os decía, como estamos pensando un poco en sistemas de diseño, quería compartiros una herramienta para contrastes, pero antes también de vez en cuando en algún slide os pongo enlaces, luego os compartiré, dejaré cuando subamos el vídeo, entiendo que os pondré el Figma con los enlaces de lo que os recordaba. Toda la información está en la WCAG, podéis consultar, porque yo, aunque quiera, no me explico tan bien como al final la WCAG. Entonces, toda la referencia, todo el conocimiento, siempre está ahí, o siempre os voy a recomendar que cualquier duda comentéis y consultéis ahí. Entonces, bueno, ¿puedes pasar? La herramienta que os quería recomendar es ContrastGrid. Tenéis una web, es de Nathan Curtis, de la antigua empresa Nathan Curtis, que es como el padre de los sistemas de diseño modernos. Y bueno, la herramienta que también tenéis un plugin en Figma, ¿puedes darle? A ver el dedo ahí. Básicamente, ¿qué hace? Si estáis trabajando en un sistema de color, seguramente tendréis todos vuestros colores, vuestros tokens organizados, y es mucho más eficiente trabajar por columnas como puedes plantear, y por ejemplo en una columna pone todos los fondos y en otra columna todos los colores de contenido. Entonces, la web o la aplicación en Figma te hace automáticamente todas las combinaciones y te las valora. Si pasa a AA, si pasa a AAA, si pasa a textos grandes, si no pasa. Entonces, si tú estás trabajando en sistemas y tienes esto súper rápido, al final tú puedes ya valorar si en algún componente hay una combinación que no tiene sentido, llamar al equipo y decir, oye, tenemos que repensar esto, ¿no? Más que ir componente a componente, porque seguramente habréis usado, no sé si os suena Star, que podéis comprobar los contrastes por elemento, pero bueno, si estamos pensando que estamos en un sistema, vamos a trabajar de forma sistemática, ¿no? Pues pasa. Estructuras semánticas. Diréis, bueno, ¿qué es una estructura semántica? Pues es un elemento de HTML que aporta contenido. Por ejemplo tonto. Ahora me diría, a lo mejor esto un poquito de desarrollo. A lo mejor sí, pero bueno, quiero que tengáis ese concepto un poco de
Si tú estás trabajando en diseño web y metes contenido en un div es una etiqueta que no te aporta formato ni conocimiento de ningún tipo. Y lo que quiero que seáis conscientes es que las tecnologías de asistencia leen esas cosas. Si tú metes algo en un div, no saben más, no te puede aportar ninguna información. Si es un formulario, usa la etiqueta semántica porque vas a saber que el contenido es un formulario y cuando llegue el lector de pantalla va a decir, este es un formulario. Aquí es lo que os decía, podemos discutir. Oye, Damián, esto a lo mejor un poquito más de desarrollo, os doy la razón. Pero bueno, vamos a ir viendo puntos por puntos y vamos a ir discutiéndolo. También soy de los que piensa que no está mal que los diseñadores sepamos un poquito de código. Que no seamos los especialistas, pero oye, cuanto más sepas de código también te puedes pelear más con el desarrollador y hablar el mismo idioma, más que pelear, ¿no? Vale. Y bueno, como os decía, elementos semánticos, elementos con significado. Y si tiene significado, todos ganamos. Vale, los landmarks. ¿Qué son los landmarks? Los landmarks son puntos de referencia. Por ejemplo, un header, un formulario, un footer, sigue teniendo la misma idea, ¿no? Que al final la web semántica, es el mismo concepto. Tú puedes con una tecnología de asistencia ir navegando entre bloques y al final si tú tienes un contexto de cómo es una página web, sabes que en el navigation está la navegación, sabes que el footer normalmente también tiene enlaces de navegación, si está y hay un elemento que se llama site, es una columna normalmente con información en un lateral, entonces tú te puedes imaginar e interpretar cómo está el contenido y te ayuda también a navegar, porque tú con tecnologías de asistencia puedes ir saltando entre elementos y no tienes que pasar. Entonces, bueno, sigue siendo un poco esa continuación con código, seguramente, pero bueno, ahí está. Pues, subir. Y luego hay también formas en Figma, si tienes que documentarlas, pues bueno, tiene desde etiquetas hechas en componentes de Figma que puedes descargar, incluso la misma aplicación que os he comentado de Start, puedes darte ahora. Bueno, no lo he puesto, vale. Puedes volver atrás, disculpad. También Start tiene todos los elementos aplicados, no simplemente sirve para contrastes de color, sino que el mismo plugin tú puedes empezar a poner toda la documentación. Sí, esto que pones aquí es lo que pones en los sistemas de diseño para pasar los programadores. O sea, ¿tú les pones estas etiquetas también a ellos? Esto puede caer más en un handoff, más que en un sistema. Es lo que nos estamos adelantando. Pero yo quería, es como, vamos a hacer un barrido de cosas que podemos documentar sobre accesibilidad y al final de todo este barrido es como, bueno, pues a lo mejor no tiene sentido en un componente porque un componente es mucho más agnóstico, entonces claro, no tienes el contexto y no tiene sentido documentarlo. Sí, por eso, porque no sabía dónde lo ibas a encajar, pero... Sí, a lo mejor no me he explicado bien, pero era un poquito eso, el de esa parte de vamos a jugar, sino bueno, vamos a plantearlo, vamos a entender la accesibilidad y luego vemos dónde cae cada cosa. También esa idea que os decía de cada sistema es una realidad. A lo mejor esto no es súper claro porque es súper estructura de web y no tiene sentido, pero hay otro elemento que en función de tu sistema tiene más sentido, ¿no? A lo mejor tienes un componente que es un patrón muy grande y puede tener cabida. Por eso os digo que cada cosa es un mundo, vamos a entenderlo y luego lo aplicamos como necesitemos. Pero cualquier cosa, si queréis interrumpirme, adelante. Si no, dejamos un espacio al final para preguntas, ¿vale? Así que se condensan y las podemos resolver ahí. Perfecto. Encabezado, un poco más de lo mismo, H1, H2, H3. Normalmente los sistemas de diseño suelen ser agnósticos, estamos trabajando con titulares, con tamaño, pero no con H1 porque hay muchas situaciones que a lo mejor un tamaño lo puedo usar para varias cosas, ¿no? A lo mejor en un header sí que tiene un tamaño muy grande y es un H2 porque el titular realmente es más pequeñito por cuestiones del diseño, ¿no? No siempre se usa el H1 lo más grande y está arriba, el H2 es el más pequeño, sino que a veces, pues bueno, tenemos un sistema, tenemos varios tamaños y podemos jugar con ellos. Pero sí que es interesante saber que al final toda la jerarquía, el equipo de desarrollo también lo tiene que hacer. Volvemos a esa idea. Damián, esto tiene mucho sentido, me estás contando un rollo de la hostia. Bueno, pero quiero que tengáis ese contexto. Entonces, esto que os comentaba, aquí había puesto la captura de... Bueno, este es el plugin, entonces tú puedes elegir los H y vas clicando, entonces tú vas seleccionando el H1 o el H2, lo vas marcando. Y luego tienes en la herramienta todos los H que puedes ir controlando. Recordaros que pasaba antes la nota, siempre un H1. ¿Lo ponemos en el logo porque es lo importante? No, el H1 tiene que ser único y diferenciado.
Si pones el logo, todas las páginas van a tener H1 y van a ser todas las mismas. Entonces no es una buena estrategia. Puedes pasar, por favor. Nombre de la página. Seguimos con lo mismo, pero ya vendrá lo bueno. Al final el título de la página es la primera información que también leen los lectores de pantalla y también nos lo ayudan a los usuarios a saber en qué página están cargando. Incluso, imagínate, si no puedes ver y le das a un botón y te salta una pantalla, el asistente te dirá que están abriendo una pantalla nueva, pero también el título de la página te ayuda a saber a dónde hay. Puedes pasar. Y bueno, pequeños detalles. El nombre de la página tiene que escribir el título, ser único, y si está concatenado, empezar por el contexto único. ¿A qué me refiero con eso? Si estás en un e-commerce y pones el nombre del e-commerce en todas las páginas al inicio, pues es un coñazo. Tú imagínate que estás pasando página por página, Zalando, el Wallapop, todas, venga, otra vez. Normalmente la estrategia es que hable de la sección y luego si quieres termines con el nombre de él. Porque al final cuando un usuario usa un asistente de voz va pasando súper rápido y sabe, escucha muy rápido y la primera palabra ya empieza y te puede orientar. No necesitas escuchar todo, pero si lo pones al principio suele ser bastante repetitivo cargando. Bueno, puedes pasar. También había dejado aquí un poquillo de truqui, de leer más con truqui y consejo y está ahí. Vale, pues botones versus link. Ahora está súper guay, todos son súper modernos. Es que no quiero que el botón tenga borde, es que me gusta así cosas. Es que el link no me gustan las líneas porque son muy noventeras y mi producto es súper fashion. Bueno, los botones son botones, los links son links y tienen funciones diferentes. Entonces deberían ser visualmente diferentes, pero si no lo son, al menos tienen que estar etiquetados de forma diferente. Aquí, por ejemplo, un botón que hace un botón realiza una acción. He puesto un par de capturas de cómo podemos documentarlo. Son kits de documentación en Figma, hay un montón. Luego os pasaré al final, hay un montón de enlaces donde podéis buscarlos, sino también en Figma Community. Pero vamos, al final son elementos de Figma en los que tú vas poniendo encima y vas poniendo información. Como os decía, al final un botón tiene que tener una label. Normalmente si el botón tiene un texto descriptivo, esa es la label, pero si tiene un icono, tiene que tener una label que describa lo que es, porque una persona invidente no lo puede ver. Puedes tener diferentes elementos para documentar eso. ¿Puedes volver atrás, por favor? Eso es pensando en el botón, ¿no?, como un botón dentro de un handoff. Si pensamos en un botón en un sistema de diseño, al final depende, será bastante más agnóstico. El texto es un texto y será la label y tú le puedes decir que la label que pongas sea la label que usa y puedes definir ciertas cosas, pero tienes que tener un poquillo más de cuidado. Por ejemplo, a lo mejor las imágenes que luego llegaremos, no sé si tiene mucho sentido que sean uno, pero bueno, no me quiero adelantar. Vale, estamos con los links ahora, pues bueno, la diferencia, botón acciones, link te lleva a una página diferente. Y como te lleva a una página diferente, pensar en una persona que no puede ver, tienes que anunciar si salta de página o carga la misma, porque tú estás navegando, usas las pestañas, te mueves entre pestañas y no te avisan, te pierdes y no sabes dónde estás. Entonces, bueno, tener eso en cuenta y eso también habría que documentarlo. Como en el botón puedes poner la label, en esa misma documentación debería decir, oye, este enlace también sale. ¿Qué es handoff? Sí, es handoff, pero bueno, estamos analizando eso. Imágenes y AL. Bueno, con el AL me refiero con el texto alternativo. Sabéis que al final va pasando el lector y cuando llega una imagen puedes elegir que no tenga texto, pero que no tenga texto, tú como diseñador puedes decidir que no tiene texto porque es una imagen decorativa. Bueno, ahora vamos a los tipos. Otra cosa es que tú se te olvide ponerlo, ya es cuando la lías porque el lector seguramente lee el nombre del archivo, que tendrá un nombre rarísimo porque lo ha puesto de desarrollo y porque lo ordena así y no te da ningún contexto. Entonces, bueno, el texto alternativo es lo que te permite entender la foto, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes fotos en función de la descripción. Los que os he comentado, decorativas. El AR lo tienes que poner vacío. Cuando pensamos en decorativa, pensar en fotos que no aportan contenido, que como su nombre en mente dice, son decorativas. A lo mejor el header sale una persona sonriendo feliz en una página de marketing y no te aporta mucho
a entender el producto. Puedes obviarla y decir que es decorativa. Una duda. Sí. ¿El poner el alt vacíos para evitar que lo lea el lector de pantalla? Lo interpreta como decorativa. Porque si no lo pones, cuando ya vienen los problemas y depende de la configuración del lector, puede hacer una cosa u otra. Informativa, las que requieren una información detallada, una descripción. Otra cosa, no mezclar con SEO. Antes había una práctica como, bueno, empiezo a meter aquí datos porque SEO, empiezo a meter descripciones. Pensar, como te decía, accesibilidad, persona. Si tú eres una persona y te estás leyendo un rollo de descripción que has metido ahí, palabras porque sí, sino al final lo que tienes que poner son descripciones muy básicas. Es como, no me interesa, bueno, a lo mejor en un contexto sí puede interesar que el color del fondo aporte algo, pero normalmente el color del fondo en una foto pues tampoco te va a dar mucha información. Sí, branding, ¿no? Respira la marca, pero no va a aportar mucho más. Entonces, bueno, tener ese ajuste, el cómo escribir texto alternativo, podría dar un taller perfectamente, si os interesa algún día lo podemos plantear, pero bueno, por que tengáis en cuenta que al final hay que hacerlo en condiciones. Aquí es cuando vuelvo a recordaros de quién es la tarea. ¿Es de desarrollo? ¿Es de diseño? Es verdad que esto también es un poco de, al final, de handoff, pero ser conscientes que si la descripción de la imagen es lo que se escucha y es lo que percibe el usuario, seguramente cae en UX, en experiencia. Si el equipo es más grande, a lo mejor tenéis suerte y tenéis un UX Writer, pues a lo mejor esas descripciones caen en el UX Writer o en el equipo de marketing. Pero lo que quiero que tengáis claro es cómo pensar, ¿vale? Si no lo hacemos nosotros como diseñadores, que lo haga desarrollo. Desarrollo va a hacer lo que pueda y seguramente tiene muchísimas cosas que hacer y hará rápido y va a salir del paso. Y eso que mi señora es desarrolladora, pero al final las tareas son así. Vale, luego quedaban un par más. Funcionales que describen una función, una acción, al final la imagen, luego había puesto la nota, cuidado con los gráficos, al final los gráficos también son imágenes y que se pueden poner una pequeña descripción de, ya no todos los valores, pero sí destacar que hay una CISA, en ordenadas y un poco el valor o la concepción que te aporta ese gráfico. Y lo que también quería decir que, bueno, son prácticas viejunas, son imágenes de texto, que a lo mejor no es texto, sino es una captura, está el texto machacado y es píxeles, que lo ideal sería que recrear el texto exactamente de lo que describe. Ya sea por mala praxis, por límites de la tecnología, a veces pasa que no es texto, es una imagen y es interesante ponerla. Pues pasa. ¿Cómo vais? ¿Está siendo densa o...? Vale. Navegación por teclado. Bueno, esto ya sí tiene pinta de ser componente o aplicable. ¿Qué es la navegación por teclado? Bueno, es la navegación que se usa con tecla, normalmente con tab, sigma tab para ir atrás, intentar entrar en el elemento, desplegarlo y navegar con las flechas. Y, punto muy importante, para moverse entre elementos interactivos. No confundir lo que es la navegación por teclado por la navegación por voz. Con el teclado tú vas haciendo tap y solo va el elemento accionable. Porque normalmente suele ser un usuario que puede ser que el problema que tengas que la accesibilidad que necesitas por movimiento y puede ser que solo pueda mover un poco de las manos y con un teclado o un botón adaptado ir navegando. También nos beneficiamos. A veces es muy cómodo en un portátil simplemente estar navegando con el teclado para lo que necesitas y no estar pendiente del trago o del ratón. Así que volvemos a esa idea de la accesibilidad, nos beneficiamos todos. Que es una cosa que quiero que salgáis de aquí grabado. A lo mejor todo esto lo explico regular, pero mi idea principal es que es para todo y es beneficioso. Entonces, como os decía, al final son las acciones, los elementos interactivos y lo podemos documentar de varias formas. Puedes darle que subamos y vemos el detalle de la imagen. Como os decía, aquí hay una forma más pensando en el handoff, porque al final tiene muchos elementos, pero también lo puede hacer a nivel de componentes. Si es un componente un poquito complejo, pensar en una CAD que tiene un titular, que tiene... Bueno, el titular no será accesible, la CAD normalmente tendrá simplemente, será todo accesible, no es el mejor ejemplo, pero sí que en una navegación por voz sí que ya puedes empezar a navegar, o bueno, tienes un modal y tienes dos botones, pues eliges cuál es el principal, cuál es el secundario, el cerrar, puedes ya tú generar una pequeña navegación por teclado en ese componente y es muy interesante documentar. Y aparte de eso, aquí quería ver el detalle que tiene qué teclas tienes que hacer y cómo funciona. Ya no es simplemente el orden, sino saber que, oye,
Con Tab estás saltando de elementos y con espacio Enter entras y acciones, sea desplegable, sea lo que sea. Entonces, lo que documentas precisamente es ese orden, la numeración, con la numeración, y cuáles son los comandos para... Con un componente los comandos hacen falta. Ahí he puesto el ejemplo también de la web, pero un componente al final puede tener varios elementos y también hace falta que lo documentes de esa forma. Por eso te decía que es como... Parece mucho handoff, pero bueno, tienes que interpretarlo y al final saber cuándo lo necesitas. A lo mejor los ejemplos no son los más visuales, perdonadme, pero yo creo que os quedéis con esa idea de, bueno, hay que pensar y siempre eso, valorarlo. Pero eso sí que es importante, porque al final, como son teclas, definir las teclas y definir el orden. ¿Puede pasar? El foco visible. Como estás navegando por teclado, hay un foco visible que te muestra dónde estás, ¿no? Sí, es muy interactivo y se puede mover con el teclado. Aquí tenéis un poquito más de documentación, porque aquí estaba yo un poco espeso, pero bueno, básicamente el foco. Puedes darle, que ahora se verán imágenes de foco. Estos son 3 ejemplos de la página de la W3C y me diréis, explícamelo también, porque parecen iguales. Lo que quería transmitir es que tú a nivel de componente también definir el foco. Si os fijáis en el de arriba, en el menú, está azul. Si os fijáis aquí, está en el logo para el home y está amarillo porque está con el fondo azul. Si lo pone azul no se ve, no se contrasta. Y en este elemento del menú lo tienes en blanco. Entonces, pensar también que el foco en función del componente se puede definir y puede ajustarlo. Porque a veces como si no tendrás que caer en lo que llaman como un oreo de negro con blanco dentro, con negro dentro, para que contraste con lo oscuro y con lo claro. A nivel de componentes se puede definir. Entonces, es otra cosa que a nivel de componentes también puedes definir. Puede pasar. Orden de lectura. Como os decía, no confundir la navegación por teclado con el orden de lectura. El orden de lectura son como asistentes con de voz y sí que va pasando por todo, ¿no? Y al final aquí hay varias estrategias. Si estás en un handoff sí que puedes mezclar, por así decirlo, el de teclado y el de lectura, porque el de lectura va a pasar por todo, pero el de teclado no, solo va a pasar por los elementos. Si veis aquí en el ejemplo, tiene diferentes colores. Es un poco más rollo porque lo está repitiendo en todo. Si por ejemplo usáis lo que os he comentado de stack, tú cuando vas al focus border y creas un elemento, puedes definir que sea de uno o de otro. Entonces, bueno, el desarrollador tampoco tiene que ser una lumbrera para decir, vale, si vas pasando por todo, el número aquí es menor porque es el de teclado, que no pasa por todo, y luego el de lectura sí que pasa por todo y no tienes que estar, como en ese caso, duplicándolo. Otro elemento también que al final se tiene que aplicar a nivel de componente. Cosa que quería recordaros a nivel de componente, que a veces visualmente el orden jerárquico no siempre se corresponde, no es el mejor. Por ejemplo, pensar en un input cuando tiene un mensaje de información. Normalmente tiene la label, el input y el mensaje de información. Pero si tú estás leyendo, escuchándolo, ¿qué sentido tiene que te digan la label, que salte en el input y ya después cuando has completado el input que te diga el formato de la fecha de nacimiento era número? Pero aunque visualmente lo tengas abajo, por orden de lectura puedes definir el componente que lo lea el segundo, el último. Entonces, pensar que, claro, tú cuando interactúas visualmente percibes muchas cosas a la vez y sí que puedes entenderlo, pero cuando estás con un orden de lectura es totalmente lineal y tienes que pensar que tiene más cosas. Entonces, bueno, a nivel de componente también tener cuidado con esas cositas porque pueden ser que tenga más sentido. Incluso ya hasta a un nivel de handoff en una web, si os paráis a pensar aquí, a lo mejor estas imágenes son totalmente que no aportan nada y no tienes que decir nada al lector, ¿no? Pero si realmente aportaran algo, a lo mejor tiene sentido que leyeras el texto, la información de la imagen y luego el botón, aunque visualmente no, estás pensando en dos bloques y leerías primero una cosa y luego otra. Por eso os decía, pensar sobre eso, reflexionar y decir, vale, tiene sentido, y vuelvo a seguir a ver que esto lo usan personas. Entonces, pensar en una persona
¿Cómo sería más favorable? Pensar también en los programadores que son daltónicos, no van a distinguir los colores. Sí, me pilla, pero sí. Al final es cuestión de hablar con tu verlo. Sí, es raro. Sí, pero sí, claro. Es una cosa, al final, normalmente hay una accesibilidad con los colores, así que no debes de dejar que la información solo sea por el color, porque eso mismo, si eres daltónico no diferencias bien los colores, que normalmente en gráfica hay cosas así, cuando tienes varias barras, lo que se suele hacer es usar tramado para diferenciarlo. A lo mejor uno es liso, otro tiene línea y otro tiene una trama. Bien visto. Luego dejamos comentarios en firma de esto es poco accesible. Ve, Star lo ha hecho mejor, porque tiene relleno y vacío. Esto, bueno, en este que luego le dejamos un comentario. Vale, extra a la de detalles, puedes pasar. Label y roles, ya estamos llegando al final. Label y roles sí que creo que para un diseñador es un poquito más complejo. Vamos a las definiciones. Los labels son etiquetas que proporcionan descripciones claras de los elementos interactivos, no como botones, formularios. Esto es como, a mí me tengo que aprender todas las labels, es como, eso es trabajo de desarrollo. Sí. Y los roles al final vienen a suplir cuando faltan labels. Puedes aplicar roles como en componentes que estás construyendo y que estás construyendo y no son exactamente el estándar, necesitas esas funcionalidades, pues tiras de roles. Explicado, súper básico. No quería detenerme aquí más porque creo que esta parte sí que es bastante más técnica. Pero sí que a un nivel de componente sí que puedes empezar a definirlo, pero creo que esa decisión también es una decisión que tienes que tener mano a mano con el desarrollador. Puedes pasar, ya estamos llegando casi al final, ¿eh? Esto es lo que os decía. Wow, además conté un montón de cosas dejando. Y en la comparación con componentes. ¿Tiene sentido en un componente? Vamos a pasar que es muy interesante. Estructura semántica, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque son agnósticos y no tienen contexto. Lambda, pues tampoco, ni heading, ni nombres de página, qué cabrón, la mitad que os he comentado y pues engañar con los sistemas de diseño. Botones y links sí, tiene sentido al final porque el componente puede tener un botón y un link. Imágenes ya lo pongo con asterisco. Esto es lo que antes os quería decir, he dicho, bueno, luego os explico al final. En un sistema de diseño seguramente tendrás una galería de iconos. ¿Todos los iconos van a usar siempre con una única cosa o a lo mejor lo usas para varias? Puede ser que lo uses para varias, entonces tampoco tiene sentido que le estés dando una descripción concreta a ese icono si luego puede ser que varíe. Imágenes, ¿tienes una galería de imágenes que siempre es la misma imagen que necesita descripción? No lo sé, es un poquito más raro. Normalmente suelen ser iconos y como están dentro de botones o tienen la label o la label del icono es lo que lo construye. Entonces, bueno, depende, a lo mejor tenéis esa necesidad. Seguramente no, pero vale. Navegación por teclado importante. El script link creo que no lo he comentado, me lo he comido, pero bueno, básicamente en las páginas, la primera tabulación que da te puede saltar un enlace para saltarte la navegación principal. Ejemplo, súper fácil. Tú estás en un e-commerce con un macro menú de esto súper chulo, tiene 500 millones de botones, estás con el tabulador, después de darle 1500 veces llega la camiseta que quieres, carga y otra vez te carga arriba. Y dices, madre mía, tengo que darle 1500 veces a ese menú otra vez tab para llegar al botón de comprar la camiseta. No, normalmente se pone también script link para que te diga, ir al contenido y te saltas todo ese menú. Eso, en handoff, como sería donde se especificaría, ¿no? Exacto. Y se diría hacia qué orden tiene que ir, hacia qué número en el índice. Sí, al final puedes indicarlo normalmente con la flechita o con una nota. Al final, lo que os decía, pensar en documentación como compartir conocimiento. Son personas. No es como, ay, número, también ha dicho número, pongo, no. Depende, puedes poner al lado del número una nota, oye, esto te lleva al número tal. O puedes simplemente coger una flechita y seguramente el desarrollador no entienda de, oye, va acá. Cada equipo es un mundo, yo siempre digo, el mejor handoff es hablar. Llevaros bien con vuestro desarrollador, es lo mejor que podéis hacer, y hablar. Pero bueno, depende de la situación. A veces no trabaja, está a distancia, no te habla, no lo sabes. Foto visible, lo decía, el orden de estudio y el orden. ¿Y extras para otra presentación? Bueno, podríamos hablar bastante en detalle a nivel técnico de formulario y es importante comentarlo. La próxima vez será, pero creo que para la primera un poco de
eso, y audiovisuales también, todo el elemento con subtítulos, play, tal, demás. ¿Cómo voy de tiempo? Veo... Vamos bien, ¿no? ¿Vamos bien? O sea, sí. Esto ya viene ya lo final. Herramienta y referente. Quinta anotaciones. Este es el que habéis dicho que es poco accesible. Este también está bastante bien. Y ese es el enlace que se me ha comido. Bueno, luego lo limpiaré, pero vamos, pasaré el Figma con los enlaces para que los tengáis. El siguiente. Plugin. Tenéis un plugin de Focus Order, tenéis el enlace, el de la Wicca que actualiza un montón de cosas, pero sobre todo del que me está hablando para comentar. Start tiene una primera parte de contrastes, pero hay un segundo bloque que es para aumentar todo. Para empezar, yo creo que lo más cómodo está todo junto, te lo automatiza, son menús, clicas, te dice, oye, ¿esto necesita algo o no necesita algo? Haz todas las opciones. Yo creo que me quedaría con eso. Checklist también es interesante a veces cuando no sabes muy bien por dónde empezar. Una checklist de cosas que tienes que revisar hay un montón. Os dejo aquí también unas cuantas checklists. Esta de IBM está muy guay, tiene varios niveles, podéis verla y luego te explica muchísimas cosas, totalmente recomendable. Sistemas accesibles, bueno, suelen ser un poco los de siempre, los que hemos enseñado en ejemplo. Spectrum está muy bien, Salesforce está muy bien, Innovin en el Reino Unido, y bueno, más típicos tópicos, Material y Caro. Siguiente. Más sistemas. Esta es una web de un índice de sistemas de diseño en el que podéis filtrar por accesibilidad. Hay como unos 30. De veras. Está súper bien, de Rubén Ferreira. Vale. Y bueno, al César lo que te César. Toda la información y cosas que hay aquí, pues bueno, esta presentación de ANAQ, de formación, una formación que hice en sistemas de diseño de la Fundación Dalá, con Susana y Pinti, totalmente recomendable, todo lo que hagan ellas, y un handbook de accesibilidad de Consuelo Correa, que está en la plataforma WeArt, que no sé si la conocéis, lleva poco tiempo, pero también está empezando a subir contenido. Pasar y, como te decía, seguir aprendiendo. Más que yo, escuchar a la Wicca, escuchar a Susana y a Pipi y todos los vídeos que están subiendo en WeArt, que están muy bien y no para nada. Seguro que aportar mucho más de lo que yo he hecho. Y bueno, resumen, lo que os decía, los puntos azules. Lo que quiero que recordéis, más que todo lo que he soltado, la accesibilidad son personas, las Wicca no son el techo, son el suelo. Si queremos ser eficientes es imprescindible pensar en accesibilidad de diseño y hay mucho más que el color en la accesibilidad. Muchas gracias. Quería despedirme con esta frase. Documentar accesibilidad no es un destino, no es un viaje, es un destino. Así que tiempo, paciencia y a disfrutar. Gracias. Muchas gracias.